Nuestro primer paso que vamos a hacer va a ser quitarle las tapas laterales, tanto la derecha como la de la izquierda. Y para ello, simplemente utilizando un destornillador Phillips o de estrella, pues procedemos a quitar los tornillos de fijación traseros. Y una vez quitados los tornillos de fijación traseros, pues simplemente con deslizar las tapas, las cubiertas laterales, podemos acceder al equipo, al interior del equipo. Es interesante tener siempre los tornillos bien localizados sin perder ninguno, porque después nos harán falta para el montaje. Bien, pues ya tenemos la tapa derecha quitada, o la izquierda si lo vemos frontalmente, y aquí podemos acceder a todo el contenido de lo que es el equipo. Todo el cableado, el disco duro, lo que son las unidades ópticas, la fuente de alimentación, el disipador y el ventilador de la CPU, la tarjeta, la memoria y la placa base. Lo primero que vamos a hacer, como vamos a acceder al interior del equipo, es ponernos los guantes de látex para evitar dañar los componentes electrónicos. Y para trabajar correctamente, lo primero, una vez que ya hemos visto, lo primero que vamos a hacer es quitar todo el cableado para poder acceder perfectamente a lo que es todos los componentes. Quitamos la corriente. Antes de empezar, lo primero que teníamos que ver es que el equipo evidentemente no estuviera conectado a la red eléctrica, apagado y sin conexión eléctrica, porque sería un despropósito que lo tuviéramos conectado y que sufriéramos una descarga eléctrica. Es evidente que este equipo no estaba conectado a la red y por eso hemos procedido a ello, ¿no? Quitamos las conexiones eléctricas, los moles del disco duro, de lo que son las unidades ópticas y el mini moles de la disquetera que tiene este ordenador. A continuación ya tenemos prácticamente la fuente de alimentación, todo el cableado quitado, menos lo de la placa. Vamos a quitar los cables IDE, los cables de datos de las unidades, y lo desenganchamos de lo que es la placa base. Pues simplemente tirando suavemente de cada uno de los conectores. Aquí vemos como el conector IDE de lo que es el floppy, la unidad del disco, tiene dos pequeñas pestañas. Bueno, pues la presionamos un poquito y giramos. Ya tenemos los cables IDE quitados. Los colocamos en un sitio visible para que no lo perdamos. Y continuamos con el cableado de la fuente de alimentación. Fuente de alimentación, quitamos el conector de la CPU, que es un conector auxiliar de 4 pines, una pequeña pestaña, hay que presionar y la quitamos. Posteriormente tenemos que quitar el conector de la placa, que tiene otra pestaña, presionamos la pestaña y lo quitamos. Y con ello ya tenemos todo el cableado de la fuente de alimentación quitado. Ya podríamos proceder a quitar lo que es la fuente de alimentación. Tenemos aquí el cableado de los cables del panel frontal y el cableado del ventilador trasero y el cableado de la fan o del ventilador de la CPU. Con esto podemos proceder a quitar lo que es la fuente de alimentación, que es el siguiente paso que vamos a dar. La fuente de alimentación tiene 4 tornillos de fijación. Es interesante y conveniente que los 4 tornillos, cuando hagamos el montaje, lo pongamos. Nunca dejemos un tornillo por poner, porque ello provocará primero vibraciones, y las vibraciones pueden llegar a la avería del dispositivo. Una vez que se ha quitado la fuente de alimentación, para no perder los tornillos, pues lo que podemos hacer es presentarlos en su agujero
y atornillar un poquito. De esta forma siempre tenemos los tornillos localizados para el posterior montaje. Ahí está. Los 4 tornillitos. Cuando tengamos que montarlo, nada más tenemos que desatornillarlo un poquito y ya está. Dejamos la fuente de alimentación aquí a un ladito. Y a la cabeza. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es quitar las unidades ópticas, lo que es el floppy y el disco duro. Estos dispositivos están atornillados tanto por un lado como por otro, y al igual que la fuente de alimentación, los tornillos, estos dispositivos deben estar atornillados dos tornillos por un lado y 2 tornillos por otro para evitar vibraciones y por consiguiente incluso la avería de los discos duros o de las unidades ópticas. Dejaremos para la última instancia, vamos a dejar lo que son los componentes, digamos, más importantes de lo que es todo ordenador, como es la placa base, la CPU y la memoria RAM. En este caso, giramos y desatornillamos los componentes, pero por el otro lado de la torre. Y ahora nos queda lo que es el floppy, la unidad de disco de 3,5 que este ordenador la trae, aunque ya están obsoletas. Bien. En este ordenador el disco duro se extrae hacia atrás. Ya tenemos el disco duro extraído. Disco duro que al ser único está puesto como maestro. Y las unidades ópticas se extraen hacia adelante. Una unidad óptica. La ponemos aquí. Y vamos a quitar los tornillitos para que no se nos pierdan. Y la otra unidad óptica. Ahora nos queda lo que es la extracción de la disquetera de 3,5, floppy de 3,5. Tiene un tornillito más aquí. No nos habíamos percatado de ello. La disquetera la trae por atrás. Bien. En el siguiente paso pues vamos a proceder a quitar los componentes más importantes.